Del arte moderno comienza en 1789, o por lo menos comienza así en lo que vimos este curso, con el estallido de la Revolución Francesa, que es evidentemente un legado del pensamiento ilustrado que fue precedido por un montón de hombres, específicamente hombres europeos, blancos, pero bueno, eso no viene al caso. La cuestión es que con este nuevo despertar de la ilustración, pues vendría a marcar un montón de cosas que eventualmente veremos ahora, pero bueno. De aquí partiríamos a un nuevo siglo, el siglo XIX. Comenzaríamos a experimentar grandes cambios muy radicales respecto a ciertos movimientos en uno y otro, pero bueno. Cabe destacar que en este análisis, reflexión sobre los años de historia, solo se atraviesa por 3 siglos, el 18, 19 y finales del 18, parte del 19 y principios del 20, o por lo menos hasta la mitad. Bueno, perdón, se cortó, pero bueno. En cuanto al estilo Palladio, el Regencia y al prerrafaelismo, quisiera tener algo más que decir, pero la verdad no recuerdo mucho. En cuanto al Palladio, podría decir que se desarrolló por completo en Italia, por lo que no creo que haya, o por lo menos yo no sé si hay vestigios de este en algún otro lado, pero bueno, aludía mucho a los estilos primerizos, porque una de las cosas que empezó a suceder en este momento es que había una fijación hacia ese comienzo, hacia el comienzo de la historia. Había una alusión muy grande. El Regencia fue un estilo desarrollado completamente en Francia, del que yo diría que todavía hay vestigios de eso en la actualidad. Parece un estilo bastante barroco, que de hecho también tendría sentido que fuera contemporáneo porque casi es de la época. Bueno, importante es mencionar que a pesar de que el romanticismo está situado en 1770 y que por eso debería quizá estar acá en el apartado del 1700, lo realmente relevante es que esto sucedió. Disculpen de nuevo, es que estoy checando mis apuntes y viendo no cagarla para no confundirme. Dije cagar, disculpen, de nuevo, ya la cagué. Bueno, el romanticismo es una corriente que se caracteriza por, pues justamente como su nombre lo dice y tiene sentido para nosotras ahora, estamos hablando de ser, apela mucho a los sentimientos. Es súper interesante porque es en este momento en el que por primera vez se puede hablar de lo que sea una pintura. Los temas van a ser completamente libres y como tal tenemos exponentes súper interesantes como Delacroix, que seguramente todo el mundo hemos visto pinturas de él, a Goya, que también es súper interesante porque a pesar de que yo antes de este curso no sabía que era completamente romántico y sabía que era contemporáneo de la época, pues es interesante saber que lo relacionen, o sea, que lo encasillen en el romanticismo. Bueno, del realismo, como su nombre lo indica, es un estilo completamente realista, pero de él sí no sé mucho. Courbet es su copé, es su máximo exponente, francés obviamente. En el impresionismo está Cézanne, que dará las bases para un montón de cosas en el futuro. Manet y Monet, que también son muy relevantes para esta historia. En el puntillismo, y ya entrando a mitad de los 1800, están personajes como Van Gogh, a quien pues ya son mundialmente conocidos, Seurat, a quien no conocí antes de este curso. Se va haciendo relevante la idea de unas artes y oficios en la vida moderna, y eso lo demuestra Inglaterra con su estilo Arts and Crafts.
con su máximo exponente William Morris, a quien seguramente, bueno, es su máximo exponente y a mí, no sé, a lo mejor estoy inventándome cosas y no es tan relevante como yo creo, pero yo diría que sí dio pauta para, o sea, que es como un parteaguas, es justamente como la mitad entre todo lo que vino y todo lo que va a venir. Entonces es como, no sé, siempre he creído que es un híbrido de los dos mundos y pues me parece muy lindo que haya existido este estilo justo a la mitad del mapa. Y ya a finales de este siglo, que vio nacer la primera revolución industrial, no es cierto, y vendría la segunda, está la invención del cine el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière aperturaron su espacio y se vio una película por primera vez. Bueno, no es muy relevante ahora hablar de eso. A pesar de que Luis Buñuel y Man Ray son dos exponentes que por lo menos venían en los cuadritos del examen, no sería preciso colocarlos aquí. Y lo mismo sucede con lo que va a pasar a partir de este momento. Porque aunque el cine haya nacido en 1895, lo verdaderamente relevante comenzó a suceder hasta 1915, quizá 1917, como ya lo hemos visto, con Sergei Eisenstein o Sergei Eisenstein, bueno, no importa. Luis Buñuel será relevante, pero incluso él será relevante solo hasta los 30. Y es curioso porque él nació justo 5 años después de la invención del cine. Él nació en 1900, entonces vería la evolución del cine de primera mano. Man Ray, un hombre que yo digo que dio los primeros pasos para el surrealismo en el cine. Pero bueno, aquí viene el modernismo, el Art Nouveau, que básicamente encasilla, bueno, siempre he creído que encasilla todos los cambios que vendrían y se reconoce por ser un arte contestatario y que rompería con un montón de creencias, pues no creencias, más bien sí, es que lo que sucede, pero bueno, mejor doy esa opinión hasta el final. El expresionismo, el futurismo, el cubismo y todos los ismos, el dadaísmo, el surrealismo que quise dejar más acá porque este sí tiene una separación muy clara. Bueno, todos estos la verdad es que son muy cercanos en cuanto a años. El cubismo nació con Braque y Picasso, con aquellos cubitos, pero lo relevante está en lo que a mí se me hace interesante y muy valioso es pensar que por lo menos aquí, a diferencia de estos momentos, todos estos estilos empiezan a convivir y siento yo que empiezan a ser, empiezan a convivir como de una manera, no sé cómo se dice cuando unas se aportan a otras. El caso es que pues todos ellos son contemporáneos de todos, al igual que el jazz. El jazz es súper relevante porque como la música de los negros que es, empieza a tomar fuerza y para convertirse en lo que pues ya conocemos. En el dadaísmo está... La verdad no quisiera como hablar mucho de los estilos, pero sí mencionar que pues lo que dije, es muy interesante cómo todas estas expresiones empezaron a convivir juntas e incluso el constructivismo soviético, que aunque estaba alejado del centro de Europa, y tal vez por eso no se convirtió en un... Tal vez haya sido por Estados Unidos, no lo sé. El caso es que todas estas se empiezan a desarrollar y lo valioso es pensar, bueno, yo siempre pienso que todo esto se desarrolló gracias a que todo esto sucedió antes. Estamos en un momento donde van a empezar a suceder un montón de cosas y pues justamente el dadaísmo con Duchamp y su polémico urinal. Y bueno, después vendrá la Bauhaus, que vendría a rediseñar todo el estilo de los estilos.
Perdón, la verdad estoy un poco nervioso. Que, bueno, esta línea del tiempo termina con el nazismo en 1933. Pero creo que lo interesante de todo esto es reflexionar sobre cómo todas estas evoluciones se fueron dando para llegar hasta pues el momento en el que estudiamos el nazismo, o por lo menos la primera parte del siglo XX, y reflexionar sobre cómo todo esto fue posible gracias a que una cosa se fue dando como en cadena, pero sobre todo a que el modernismo fue solo el primer impulso para entender que cualquier cosa podía ser arte, que eventualmente más adelante, una lata de sopa se convertirá en arte. Y pues creo que es todo. Hola, Mirza.